Saludos, amigos, amigas por la familia, una vez más. Estamos aquí con ustedes para traer en Por la Familia la continuidad de un tema que hemos venido trabajando unas 2 o 3 semanas. Sin embargo, lo hemos interrumpido porque como esos temas que el joven Manuel llama temas obligados, hemos trabajado en el Día de las Madres y este domingo que pasó, pues estuvimos celebrando las madres en República Dominicana y otros 5 países, pues fue otra interrupción al tema que estamos trabajando. Comenzamos antes de esa interrupción a trabajar algunas causas. Decíamos que la violencia es estructural. Esas causas son multifactorial, multicultural, porque usted no dice esta es una causa única o viene por esto o viene por aquello. No, son muchas causas, son muchos factores, son muchas razones. Es algo muy profundo, algo que va muy para allá, algo muy arraigado o enraizado, como dirían otras personas, porque eso viene desde muy atrás, desde las sociedades patriarcales, donde solo el hombre tenía la voz cantante en todo. No solo en el ámbito de ser el que manda, de ser el jefe, sino del que la mujer es mía y yo hago con ella lo que quiera, y esas sociedades eran así. Si querían la vendían, si querían la devolvían a sus padres, porque para ellos algo salió defectuoso y no era lo que ellos querían, y la devolvían como si hubiera sido un objeto, una mercancía o cualquier animalito que usted trató de llevarse y que después no le agradó y lo decidió devolver. Eso viene desde por allá, desde muy lejos. Y ahora que estamos viendo los resultados tan de cerca, tan férreos, tan crudos, con tantos crímenes horrendos, con tantos abusos, especialmente en desproporción y en desigualdad de género, pues nos ha tocado verlo y decir, pero Señor, ¿y qué hacemos? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo la sociedad puede vivir así? ¿Verdad que no? No puede vivir así. Y hay que hacer algo. Y todos y todas debemos volcarnos a hacer algo. Entonces, en ese tema anterior de esta miniserie, porque no es muy larga, pero sí el tema tiene muchas aristas, como diría el joven Manuel, por donde cortar, mucha tela, por donde cortar. Estuvimos trabajando la causa mayor que señalan la mayoría, las investigaciones, las teorías, y que nosotros la vemos, especialmente en nuestras Américas Latinas, todos los que pertenecemos de una manera u otra a uno de estos países, nos damos cuenta de cómo están nuestros países, cómo lastiman a las mujeres, cómo las tratan como objeto, como nada que vale, y cómo tantas mujeres mutiladas, maltratadas, asesinadas, es algo que raya en el dolor, que a veces usted dice, pero ¿por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? ¿Qué van a hacer las leyes? Tiene que haber un alto. Tiene que haber una forma de detener, de parar,
esta violencia, este tipo de crímenes, estos abusos. No sé qué está pasando, pero la verdad es que es difícil. Es difícil. Cada vez que se escuchan noticias y que no pasa un fin de semana que no haya crímenes violentos y entre ellos no aparezca un crimen de odio de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre, porque últimamente con menos frecuencia, pero también lo estamos viendo. Como le digo una cosa, le digo la otra. Entonces, en este espacio anterior, estuvimos viendo que empezamos a hablar con el machismo. Si no les he dado la bienvenida, discúlpenme. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas de Por la Familia. Es que hay tantas cosas que están sucediendo que yo ni siquiera como que quiero mencionar y hablarle de esos últimos feminicidios, como 3 en un solo fin de semana en Santo Domingo. Aquí pasó uno, que aunque sea uno es mucho, y si es 3 es demasiado, y si es una sumatoria es alarmante. Y en ese punto anterior donde empezamos a hablar de causas, que nos quedamos en la causa del machismo y ahí vamos a continuar. Y hablamos de que es multifactorial, multicausal, que es de manera individual, familiar, cultural, y que se promueven relaciones de desigualdades, de poder, ambientales. Hay que cuidar todos los aspectos, porque en cada uno de los ámbitos y los aspectos que nos desenvolvemos se genera violencia y a veces está tan normalizada que la tenemos en las narices y no la olemos, la tenemos a la vista y no la vemos y no nos estamos dando cuenta que nos está arropando. Que la más frecuente es el machismo, sí, y es por la desigualdad, porque viene como que un conjunto de actitudes, de conductas, de creencias que se promueven y que muchas veces se justifican. Y esto responde muchas veces al discrimen, a la discriminación que se ejerce, la desigualdad, la subordinación que hay con las mujeres frente a los hombres. Y eso no es de ahora, eso es de hace tiempo. Y muchas veces esa subordinación se ha como que normalizado tanto que se promueve en las familias, en los hogares, como que tú tienes que someterte y obedecer a tu hermano porque es varón, porque es mayor, y a veces ni siquiera es mayor, a veces hasta menor que la muchacha, y le dicen tiene que someterte porque él es el hombre, él es varón. Y si el papá sale, usted es el macho de aquí, usted que manda. La mamá quitándose hasta la autoridad y dándosela al hijo porque él es el varón. Ojo con eso, porque va a llevarle después a llorar lágrimas. Ese muchacho, cuando salga de ese ambiente, de sus manos, va a querer seguir siendo el macho, el que manda,
el que ordena y todo el mundo obedece, el que manda y todo el mundo va, el que llama y todo el mundo viene. Entonces, no siempre va a ser así y no siempre tiene que ser así. Hay algunas dimensiones que son principales en este aspecto de la violencia, que aunque decíamos que el machismo fue la más frecuente, recuerde que se basa en la idea de superioridad, esa idea de superioridad masculina, de los roles de género, de esas tradiciones. Me voy a detener un momentito en esos roles de género. Es verdad que hay roles definidos desde muy antaño. Y yo recuerdo que en casa, cuando criábamos también a Magnolia Esther y a Manuelito, teníamos roles definidos, sí. Pero ambos tenían que ayudar en las cosas de la casa. Eso no era que tú eres varoncito y tú no puedes fregar, o tú no puedes mapear, o tú no puedes lavar los baños. No, en casa no los criamos así. Y mi hijo, hoy por hoy, no porque sea mi hijo, ayuda en su casa a su esposa, la ayuda con los niños. Él llega de trabajar y no dice estoy cansado, los niños que estén por allá, tranquilos, no, vienen con él. Y él tiene la obligación, la responsabilidad y el deber, como todo papá, de lavarse y venir a jugar un ratito con sus niños, a ver si están haciendo tarea, a ver cómo han pasado su día, a estar un ratito con ellos. Porque los niños hoy día están llorando mucho por las ausencias como huérfanos de padre vivo, con un tema que habíamos trabajado acá, huérfanos de padre vivos, o solos por la ausencia de ellos. Entonces, cuando hablamos de roles definidos, no tiene que ver solo con las cosas que se hacen en una casa. Porque hoy día, que no es como era antes, en la crianza, en el hogar, que estaban los roles mucho más definidos, porque el hombre salía de 6 a 6 o de 6 hasta la tanta a trabajar y la mujer se encargaba en el hogar, la esposa, de todo, de los niños, de criar, de formar, de limpiar, de cocinar, de hacer cuanto se hace en un hogar. Lo hacía, pero no salía a trabajar a la calle. No era de estas mujeres hoy que ostentan una profesión o hasta cargos en una empresa. En ese tiempo, estoy hablando quizá del 60 para atrás, que después de 1960 para acá, en la revolución femenina, cuando las mujeres empezaron a trabajar en las industrias y en las máquinas y a hacerse de profesiones que antes no se les permitían ni siquiera. Mujeres estudiando leyes, mujeres estudiando medicina, mujeres estudiando ingeniería, decían, no, estas son carreras de hombres. Hoy no. Y como dice el apóstol Pablo en un texto, ya no hay varón ni hembra, judíos ni gentiles, ya todos pueden hacer una cosa y otra. Pues si tienen un cerebro, si el Señor nos hizo inteligentes iguales a hembras y a varones, brillantes, capaces, pero
habían unos roles demasiado, yo diría, definidos antes más que ahora. Pero les decía que en mi casa, aunque habían roles definidos, yo sabía cuál era mi rol de madre, de esposa y aún de empleada, trabajaba toda mi vida, desde antes de casarme, desde jovencita con mis padres, yo empecé a trabajar. O sea, que cuando me caso tenía mi rol de empleada, de profesional también. Y cuando tengo niños, pues a cada uno criándolo de acuerdo a su género, pero también los roles estaban definidos, pero cada uno ayudaba en el hogar. Y el que mejor cepillaba esos baños, que había uno blanco y otro beige, el que mejor lo cepillaba y más hermoso quedaba, era el varoncito, porque tenía más fuerza que la nena. Y yo recuerdo que fregar le tocaba una semana a uno, otra semana a otro. Y entonces había los días que estábamos en la casa, estábamos los 4, papá, mamá y los 2 nenes trabajando, cada uno en una tarea. Cada uno pasábamos la semana afuera, unos en la escuela, otros en la universidad y el trabajo, otros en los trabajos y el hogar, en todo. Y ya cuando llegaron a la adolescencia, ya yo no tenía a nadie en la casa. Al principio sí, porque estaban pequeños. Tenía que tener a alguien para yo poder ir a trabajar y seguir preparándome en profesión. Pero después que ya ellos eran adolescentes, nos sentamos los 4, nos reunimos, conversamos y ya solo iba una señora una vez a la semana que hacía una buena limpieza general y una vez a la semana iba a planchar, porque ya todos lavábamos, sabíamos lavar. Yo les enseñé a cómo separar la ropa, cómo se lavaba, después cómo se doblaba y se la guardábamos a la señora que venía una vez a la semana a planchar. Y después que ya todos seguimos creciendo, pues ya no necesitábamos de que alguien viniera. Los roles se enseñan también, se disciplina. Y hoy por hoy hay que formar, enseñar, modelar y disciplinar a nuestros hijos, aún siendo varones. Porque esa violencia de género, en sus expresiones más severas, se llama machismo. ¿Por qué? Porque se ha normalizado tanto el acoso sexual, la violencia física, psicológica, emocional, que hasta en muchos impiden que las mujeres decidan libremente por sus cuerpos, por sus vidas, como que no fueran una persona que Dios hizo, que se pertenece y solo pertenece a Dios, a nadie más. Eso no es que cuando usted se casa, usted del otro y el otro como que la compró y ya. No, no es así. Hay una individualidad que no debe venderse, que no debe negociarse. Tiene que tener el derecho a disentir, a tomar decisiones, a saber que es una persona, un ser humano, que pertenece a Dios y que su vida no le pertenece a nadie más. Y entres eso en la cabeza, no le pertenece a nadie más. Y si en algún momento usted siente que su vida está en riesgo por querer no pertenecer a nadie más, salga de ahí. Salga de esas relaciones tóxicas, de esas relaciones solapadamente violentas, que no se ven,
que no se escuchan. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, por sus siglas en inglés, habla algo sobre el machismo y dice que es como una violación de los derechos humanos. ¿Dónde se escribió la Carta de los Derechos Humanos? Dígame usted, en Estados Unidos, ¿verdad? La Carta Magna. Y hoy día se están respetando esos derechos humanos en Estados Unidos o en cualquier otro de los países que conozcamos, que hayamos frecuentado o no, pero que lo escuchamos por la noticia, porque hoy por hoy se sigue perpetuando la desigualdad, se fomentan los estereotipos nocivos y se considera la raíz principal de la violencia de género. Y esos derechos hoy se siguen violando en todas partes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Si hoy día, como usted ve, cómo se están tratando en Estados Unidos a muchas personas, no solo a mujeres, a hombres, a niños, a niñas, a mujeres, a todo, violándoles sus derechos, violentándole sus vidas, separando las familias, creando traumas, más traumas de los que ya traen por haberse arriesgado a cruzar de manera indocumentada o ilegal, como dicen muchos. Ya eso es suficiente para el miedo y el trauma y todo lo que pasaron en esa frontera, porque de acuerdo a como muchas personas han narrado, mire, es media vida que dejan por ahí y la otra media que le queda ya no es vida, porque su salud emocional, su salud física, su salud mental y hasta su salud espiritual y social ni se diga, porque al vulnerarles todos sus derechos, al ser discriminado de esa manera, pues tampoco hay sociedad que los respete. Algunos ahora están abogando por esos derechos y ojalá que sean escuchados. A costo de, mire que, de su libertad, muchos, este fin de semana, ya medio centenar han quedado arrestados por estar luchando por los derechos de esos que están ahí, que no tienen voz ni voto. Que no tienen voz ni voto. Pero quiero decirles, amigos y amigas de la familia, que en tu hogar debe haber voz y voto. No importa la edad ni la etapa de las personas que vivan en tu hogar, deben tener voz y voto. No debe haber represión. ¿Por qué? Personas libres, porque el Señor nos hizo libres, porque un hogar es para ser feliz, es para que haya democracia, es para que haya derecho a disentir, es para que haya una manera armoniosa de vivir. Es que hay situaciones que hacen que las personas vivan tristes, con temor, con dolor, con miedo, porque no se sienten libres, no se sienten como seguros o seguras aún
en sus mismas casas. ¡Wow! ¡Wow! Hay que cambiar. Hay que buscar la manera. Y queremos saber qué puede hacer usted desde su hogar. Sentarse, revisarse y ver cómo está formando esos chicos que salen de su hogar, esas chicas que salen de su hogar, a que sean personas que no se vendan ni se compren, que sean tan leales al deber como la brújula al polo. Eso es lo que hoy el Señor quiere que tengamos en nuestros hogares. En muchos contextos sociales todavía persisten los estereotipos donde se espera que la mujer sea sumisa, que mantenga ese rol de sumisión. No se me malentienda. Ese rol de sumisión enfermizo, de que tiene que hacer lo que yo digo cuando yo lo digo, porque yo lo digo y como yo lo digo. No. Eso es sumisión. Eso es ser dependiente. Y después que usted ya entiende, razona, tiene el derecho a disentir, a opinar, no es saludable que usted viva un rol de sumisión enfermizo solo porque la otra persona se crea superior a usted. Esa persona que quiere que usted le obedezca ciegamente, sin usted tener derecho a decir, pero espérate, ¿por qué? En eso no fue lo que quedamos. Eso no era lo que habíamos acordado. Eso no es una relación sana. Así no se lleva una familia. Entonces, mientras que al hombre se le atribuya poder y autoridad por encima a todo lo que no es hombre, vamos a estar teniendo agresividad o agresión, violencia, y vamos a estar teniendo conductas normalizadas. Entonces, esto es lo que normaliza esas conductas violentas y dificulta que las víctimas, mal llamadas víctimas, identifiquen el abuso o busquen ayuda, porque se ha normalizado tanto que creen que vivir un patrón así es lo correcto. Y no es así. Usted tiene derecho a ser feliz, sea hombre, sea mujer, sea señorita, sea joven, adolescente, niño o niña. Tiene derecho a ser feliz. Así que, mis amigos y amigas de Por la Familia, le estoy dando pinceladas de por qué hay tanta violencia y por qué usted debe conocerla para olerla de lejos y sacar pie. Cuídese y cuide los que están en su entorno. Sanen. Busque la manera de sanar. Conozca cuáles son sus derechos y sus deberes para no ser vulnerado. Una vez más,
Le damos las gracias por estar aquí con nosotros en Por la Familia. Recuerda que nuestra intención es llevarte un poquitito más para mejorar la salud mental, la salud integral. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima intervención y esperamos que comparta la transmisión para que más personas puedan sanar. Ha sido un placer y hasta luego.